¿Qué tal? El día de hoy vamos a hablar sobre el cáncer de mama. Somos el equipo 4, conformado por Ariel y Michelle, Hanna Berenice y su servidora Saray. Bien, dentro de esta exposición vamos a hablar sobre este contenido que abarca 10 puntos y vamos a dar una introducción. Y bueno, en cuanto a la introducción, tenemos que el cáncer de mama o cáncer de seno, pues va a ser una enfermedad que se va a originar cuando las células que forman parte de la glándula mamaria comienzan a reproducirse sin control, aumentando su población de manera significativa y van a formar aglomeraciones o masas celulares llamadas tumores, que pues estos tumores pueden seguir creciendo, diseminarse e invadir tejidos cercanos o incluso pues viajar por los vasos sanguíneos o bien por el sistema linfático para pues llegar a otras partes del cuerpo e iniciar pues metástasis. Y bueno, también va a ser muy importante conocer la anatomía y la fisiología de las mamas, ya que pues así vamos a entender un poco más acerca de la fisiopatología. Y entonces tenemos que en la mujer, pues las mamas se empiezan a desarrollar en la pubertad y van a tener su máximo desarrollo durante el embarazo. Y estas pues se van a encontrar en la parte anterior del tórax, por delante de los músculos pectorales, y van a estar constituidas pues por piel, tejido conectivo, tejido glandular y tejido graso. Tenemos que en la parte interna van a contener de 15 a 20 lóbulos que pues se van a subdividir en alvéolos secretorios que pues estos van a converger hasta el pezón en forma de conductos llamados galactóforos o excretores, que es por donde sale la leche durante la lactancia. Entonces, las células cancerosas pues van a comenzar a desarrollarse dentro de estos conductos galactóferos. Ahora, en cuanto a la epidemiología, tenemos que el cáncer de mama pues, es el tipo de cáncer más frecuente a nivel mundial y también la principal causa de muerte por tumores malignos en las mujeres. Se estima que en el mundo hay 2.3 millones de casos nuevos de cáncer de mama, representando el 11.7% de todos los cánceres. Las tasas de incidencia son el 88% más altas en países desarrollados que en aquellos en vías de desarrollo. Sin embargo, pues en estos últimos las tasas de mortalidad pues, se ven más elevadas. Y en la mayoría de los países va a ser, como les mencionaba, pues la principal causa de función, exceptuando Nueva Zelanda, norte de Europa, América del Norte y China, pues donde va a predominar el cáncer de pulmón. Y tenemos que en México durante el 2022 se registraron 23.790 casos nuevos de cáncer de mama entre la población de 20 años y más. Y pues el grupo de edad más afectado pues va a ser el de 65 años y más. Si bien este tipo de tumor maligno pues va a afectar principalmente a las mujeres con una incidencia de 51.92 casos por cada 100.000 mujeres de 20 años y más, pero también puede ocurrir en los hombres, obvio con menor medida, con 1.26 casos por cada 100.000 hombres de 20 años y más. Tenemos que los estados con las tasas más altas de defunción en México por el cáncer de mama, pues va a ser Colima con un 26.94%, seguido de Tamaulipas con un 24.49%, seguido de Sonora con 23.59%, después tenemos a Chihuahua con un 23.07% y finalmente la Ciudad de México con un 22.73%. Ahora, en cuanto a los estados con menor incidencia, de cáncer de mama, pues van a ser Tlaxcala con un 10.36%, seguido de Chiapas con 11.65%, después tenemos Guerrero con 11.69%, Quintana Roo con 12.19% y Oaxaca con 12.66%. Por otra parte, tenemos los factores de riesgo y es importante hacer hincapié en que por lo menos el 60% de los casos de cáncer de mama como tal carecen de algún factor de riesgo que podamos identificar. Por lo tanto, pues en un principio todas las mujeres vamos a tener esta predisposición a tener cáncer de mama. Algunos factores que influyen son, como tal, la historia familiar, principalmente teniendo un familiar que sea de primero o segundo grado con esta enfermedad, que se haya hecho el diagnóstico como tal de cáncer de mama después de la premenopausia o posterior a una posmenopausia. Em, También un factor de riesgo es que haya tenido un cáncer del lado contrario o como tal se hagan un diagnóstico de la premenopausia y que haya al mismo tiempo una enfermedad bilateral de cáncer. También otros factores de riesgo son las mutaciones genéticas, sobre todo en el BRCA1 y 2, aunque se hace mención de muchos otros. También el alcohol es un factor importante y aquí la literatura hace referencia a un consumo entre 3 a 9 bebidas por semana o incluso más de 10 bebidas a la semana que sean alcohólicas. El uso de anticonceptivos orales, pues sobre todo está dado en pacientes que, bueno, usuarias que sean actuales, que estén con su tratamiento de anticonceptivos orales, pacientes que hayan llevado un tratamiento de 1 a 4 años y después hayan pues dejado este tratamiento y pues se hace este diagnóstico de cáncer. Puede ser, ¿no? Esta probabilidad.
También pacientes que hayan tenido un tratamiento de anticonceptivos orales de 5 a 9 años y después hayan tenido su suspensión. em, y pacientes que hayan pues también utilizado los anticonceptivos orales por más de 10 años y después tengan su suspensión. Em, por otra parte, tenemos las terapias de restricción hormonal, que estas suelen darse a pacientes que están cursando por su premenopausia, y también factores como tal reproductivos. En este caso, se hacía hincapié en la menarca precoz antes de los 16 años o una menopausia tardía después de los 50. También pacientes que sean nulíparas o que estén en lactancia. Algunas enfermedades benignas de la mama también son factores de riesgo para desarrollar el cáncer. Em, bueno, estas enfermedades no las vamos a tocar dentro de esta diapositiva y dentro de esta exposición, pero son importantes que las conozcamos, como es la enfermedad fibroquística, la hiperplasia ductal atípica, y el conjunto de estas. Y también la radiación de la mama. Y bueno, vamos a continuar con la etiopatogenia. La patogenia del cáncer de mama pues implica una serie de cambios celulares y moleculares que nos van a llevar a la proliferación anormal de estas células de la mama. Este proceso pues va a ser complejo y multifactorial. Entonces tenemos que el cáncer de mama pues se desarrolla debido a una predisposición genética que pues ciertas personas tienen, que supongamos que estos genes pues se encuentran dormidos, sin embargo pues ciertos factores ambientales, los estilos de vida o bien los factores hormonales pues nos van a despertar estos genes mutados y nos van a progresar a lo que es el cáncer. Entonces tenemos que los factores genéticos más importantes pues van a ser los genes BRCA1 y BRCA2, que estos pues van a ser los responsables de la reparación del ADN. Además, también va a mantener la estabilidad genómica, el control del ciclo celular, la regulación de la transcripción y bueno, también el empalme del ARN mensajero. Entonces, en el cáncer de mama, pues ocurre que cuando existe una mutación o una inhibición de ambos genes, pues no va a haber quien repare este ADN, por lo tanto, pues el ADN se va a encontrar mutado y esto pues nos va a generar proteínas erróneas, lo cual pues nos lleva a una estabilidad genética y al desarrollo de células malignas. Y bueno, eh, otro mecanismo importante es el HER2, que va a ser un receptor de tipo 2 del factor de crecimiento epidérmico humano, que pues esta familia de receptores pues está compuesta por 4 tipos, que aquí lo podemos ver, HER1, G2, HER3 y HER4, y pues estos receptores se encuentran localizados en lo que es la membrana plasmática celular y van a tener un dominio extracelular de unión al ligando y un dominio intracelular con actividad sinasa. Ahora bien, para que estos receptores se puedan pues realizar su función, es necesario que sean activados por dimerización entre dos receptores idénticos. Esta activación de la sinasa del receptor pues va a ser el suceso clave que va a iniciar toda una cascada de señales de transducción celular, como por ejemplo pues la vía fosfotidilinositol 3 quinasa y la ruta RAS-RAF-MEK-ERK, que pues estas pues son encargadas de proteger a las células de la apoptosis y además pues van a regular la proliferación, la diferenciación, la supervivencia y la angiogénesis. Sin embargo, cuando existe pues alguna mutación en estos genes que codifican estas vías, pues el mecanismo de apoptosis pues pierde su funcionalidad y por lo tanto pues nos va a conducir a un crecimiento y a una división descontrolada de las células. Y bueno, el último mecanismo que también es importante, pues son los factores hormonales, como lo son los estrógenos y la progesterona, ya que como bien sabemos, pues los estrógenos estimulan el crecimiento y la proliferación de la glándula mamaria. Entonces, cuando la persona pues es obesa o hay mucho sustrato para la producción de estrógenos, pues va a haber una sobreestimulación para que pues haya más crecimiento y más proliferación de esta glándula mamaria. Entonces tenemos que la progesterona se va a unir a su receptor, al igual que el estrógeno. Estos van a actuar a nivel del núcleo de la célula y van a generar una expresión de genes moduladores que a su vez pues, nos van a activar una progresión del ciclo celular, una proliferación, una supervivencia celular una invasión tisular. También vamos a ver la parte de las manifestaciones clínicas, que aquí como tal, pues vamos a tener bastantes. Es importante, pues, tener en cuenta que estas manifestaciones clínicas las podemos observar, palpar e identificar con una autoexploración. Esta autoexploración básicamente es una técnica en donde nosotras como mujeres podemos realizar para, pues, identificar en nuestras propias mamás algún cambio o anomalía. Y pues esta nos sirve para detectar estos posibles signos tempranos que puedan ser indicativos de cáncer de mama. Algunos de ellos son que la mama está endurecida, que tenga alguna hendidura, que tengamos alguna irritación como tal visible en la piel, que la piel de la mama se vea como una piel de naranja. Literalmente es parecida a la textura de la piel de naranja, con estos hoyitos que tiene como tal la fruta.
alguna hendidura en el pezón, algún enrojecimiento o calor en la mama, agujeros en la piel, algún bulto palpable, venas crecientes, que una mama esté asimétrica en comparación a la otra, que haya una secreción anormal, o sea, totalmente diferente a una secreción por la lactancia materna, y algún bulto oculto que pues necesitemos nosotros hacer como tal la autoexploración, pues de acuerdo a cómo lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Entonces, estos puntos son muy importantes y la autoexploración va a ayudarnos a identificar estos cambios. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que van a ser las características histopatológicas, que primero vamos a ver que estas van a estar divididas en el grado de invasión, que va a ser in situ, esto quiere decir que no van a romper lo que es la membrana basal, y el infiltrado, que ya es cuando se rompe justamente esta misma membrana. En cuestión de su lugar, es en donde va a estar ubicado, si es ductal, que ese es el más común, que es el 80% de los casos, si es lobular, si es el 20, que es el 20% de los casos, si es medular, si es coloide o si es inflamatorio. Entonces, justamente lo que va a pasar aquí es que va a ir perdiéndose poco a poco lo que va a ser la luz del conducto. Y vamos a tener justamente las características, si es sólido, que es como se ve en la imagen C, si es cribiforme, que es como si fuera un tipo de colador, porque todavía va a tener algo de luz. Si es papilar, si es tubular, si es mucinoso, que este es como que tiene moco, si es un citoadenocarcinoma, si es medular o si es micropapilar. Este también es como que tienen características de ambas, bueno, de todos, o sea, es un conjunto de características. Después, en cuestión del diagnóstico, vamos a tener primero lo que va a ser la exploración física, claramente después de haber hecho lo que es una historia clínica. Entonces, la exploración física, cuando se realiza en el consultorio, se va a hacer en dos posiciones, una que va a ser sentada y la otra va a ser en posición supina. En ambas, la posición de las manos tiene que estar detrás de la cabeza y con los codos hacia afuera. Cuando el paciente está sentado, le vamos a decir que coloque la espalda extendida y cuando esté en supinación, se realizará una palpación por lo que va a ser cuadrantes. Y ya en cuanto detectemos que haya algún bulto, se va a tener que medir con lo que va a ser un vernier, que es este aparatito de aquí para medir de qué tamaño es. Y la palpación axilar va a ser más que nada para justamente ver si hay alguna extensión hacia los ganglios. Y el brazo tiene que estar relajado y la paciente va a tener que estar sentada. Después, justamente, se puede hacer también lo que es una autoexploración, que es lo que ya les había mencionado a mi compañera que se tiene que buscar. Esta le vamos a pedir a la paciente justamente que esté en una habitación, la cual esté iluminada, y le vamos a pedir que esté frente a un espejo. Aquí ella va a tener que colocar sus manos detrás de lo que va a ser la cabeza y va a tener que observar que los pechos, cómo están, si están hundidos, si tienen algún bulto o si han tenido algún cambio. Ya después, para que los explore, va a ser con la mano contraria. O sea, eso quiere decir que si va a explorar la mama derecha, pues tiene que explorar con la mano izquierda. Y va a ser con los yemas de los dedos y va a estar justamente buscando lo que va a ser igual bultos o hundimientos. Este primero tiene que ser en forma circular y después tiene que irse de adentro hacia afuera. Y después va a tener que exprimir lo que van a ser el pezón, con lo que va a ser las yemas de los dedos, para ver si de aquí sale alguna secreción, o hay sangrado, o hay dolor. Y también le tenemos que pedir justamente por esta misma que se puede extender el cáncer, pues tenemos que pedirle que revise también lo que va a ser sus axilas. Después vamos a tener métodos de imagen que la que siempre se suele ocupar va a ser la mastografía. Esta va a ser la que tiene una mejor detección. Esta tiene una sensibilidad entre lo que va a ser el 70 a 75% y su sensibilidad se va a relacionar con lo que va a ser la densidad del tejido mamario, que es tanto como en mama densa como en mama grasa. En cuestión de la sensibilidad en lo que va a ser la mama densa es del 45%. El ultrasonido, va a estar completando lo que va a ser una mastografía y lo que va a ser la exploración física. Esta nos va a diferenciar lo que va a ser las masas quísticas de las sólidas, pero también va a darnos la caracterización de si son lesiones benignas o si son lesiones malignas. También tenemos lo que es la resonancia magnética, que esta es la que tiene una sensibilidad diagnóstica más alta, que es del 94 al 100%, y una especificidad de lo que es el 37 al 97%. Esta va a tener obviamente ciertas indicaciones, la cual va a ser detectar tumores que no son identificables por mastografía o en la misma exploración física, en la identificación de tumores mamarios, los cuales van a estar ocultos de presentación axilar, y en la realización de biopsias que van a ser dirigidas. Igual vamos a tener justamente ya después lo que es la biopsia, que primero vamos a tener la estereotáxica con aguja, que esta es de utilidad en mujeres que tienen un carcinoma que es conocido y que tienen algunas otras anormalidades en lo que va a ser la mastografía. Entonces aquí la principal indicación va a ser justamente estas anormalidades que tengan un riesgo intermedio, que es en el BIRATS 3 y 4, que ahorita vamos a ver esta escala. Y también se puede hacer con aguja fina o trucut, que esta es útil y es de un bajo costo. Entonces, esta va a ser como un poco más sencilla de adquirir y no va a requerir lo que va a ser una preparación previa a. Y la biopsia por aspiración tiene una exactitud diagnóstica de lo que va a ser el 90%. Cuando llegan a ser lesiones que son de menos de 1 centímetro, se puede utilizar una biopsia de lo que es el turcut. Y después tenemos también lo que es la biopsia quirúrgica, que esta va a ser más que nada va a estar indicada en caso de que haya una ausencia de microcalcificaciones en la radiografía de control,
cuando se establece un diagnóstico de hiperplasia típica que tiene un riesgo del 30 al 50% de ser un carcinoma ductal que sea in situ. Eh, en el diagnóstico de lesiones radiadas, cuando existe discordancia entre el aspecto de las anormalidades mastográficas y el diagnóstico histológico, y cuando se cuenta ya con lo que va a ser una biopsia, pero que ésta sea inapropiada o que no sea determinante. Y justamente ya hablando de la escala de BIRATS, lo que nos va a evaluar va a ser tanto la simetría como la densidad de las mamas, la presencia de masas o bultos, que no todos necesariamente tienen que ser de cáncer, las estructuras distorsionadas y las calcificaciones. Aquí va a ser tanto macroscópica como microscópicamente. Entonces, justamente la categoría va a ser desde la 0 hasta la 6, que el 0 va a ser incompleto, que aquí lo que se va a hacer es que se va a tener que complementar con lo que van a hacer otros estudios. En el 1 es cuando es negativo, el 2 ya va a ser que es benigno, que ya hay una mastografía de control, que es lo que se va a estar haciendo. El 3 ya es que sea probablemente benigno. El 4 se va a dividir en A, B y C, que aquí va a ser dependiendo del grado de sospecha, si es baja sospecha hasta la alta sospecha. Y el 5 va a ser altamente sugestivo a lo que ya es la malignidad, que aquí se va a hacer ya lo que es un diagnóstico histológico. Y ya la 6 es la malignidad comprobada por biopsia. Por otra parte, tenemos la estadificación y esta, pues como tal, la estadificación y la clasificación de un cáncer son, pues, de manera útil y esencial por varias razones. Entre ellas está la parte de que son guías y nos ayudan a también a planificar el tratamiento. Nos ayudan a evaluar la respuesta que posiblemente tenga el paciente a este tratamiento, su pronóstico y una planificación a largo plazo, al igual que pueden ayudar a tener información para investigación clínica. Hay dos tipos de estadificación. En este caso tenemos la clínica y también la patológica. En este caso, la clínica ya se las explicaron en la parte diagnóstica porque utilizamos pues el examen físico, la mamografía, resonancia magnética, el ultrasonido de mama, la biopsia de mama, radiografía de tórax, tomografía computarizada, gamografía y la tomografía por emisión de positrones. Todas estas formas de diagnóstico son útiles para darnos una idea más o menos de la, como tal, de esta estadificación, pero la más precisa sería la patológica porque aquí pues nos ayudamos y nos basamos después de una cirugía o biopsia quirúrgica de como tal del tumor o de los ganglios linfáticos que están alrededor de lo que creemos posiblemente pueda ser cáncer. Entonces pues permite hacer una evaluación más precisa de las características del tumor y su extensión real. Entonces pues también nos ayuda a tener una idea mejor de lo que es el tratamiento disponible para el caso individual. Y pues estas escalas se van a utilizar para estadificar y clasificar lo que es el cáncer de mama. Y algunos ejemplos son como tal el sistema TNM, que básicamente determina su estadio. Y después tenemos la parte de la asignación del estadio de acuerdo a algunos puntos clave que vamos a tocar. También tenemos la diferenciación celular a partir el grado del cáncer de mama y algunas otras escalas o categorías generales. El principal, bueno, o el sistema más común es el TNM, porque pues nos ayuda a identificar la mayoría de los cánceres, como tal, si son de un tumor sólido. Entonces, esta se basa como tal en el tamaño del tumor, en la extensión o la invasión hacia los ganglios linfáticos o nódulos, y la metástasis, si esta ya se ha propagado a otras zonas lejanas del cuerpo. Y pues en esta imagen podemos ver como tal estos criterios más desglosados y de manera general tenemos que en el tamaño pues podemos ver que ya ocupa números del 1 al 4 y estos números nos van a dar estas características específicas de acuerdo al tumor. Si es T1 tenemos un tumor de dos centímetros o menos y si es un tumor de T2 es un tumor entre 2 a 5 centímetros. Si es T3 es más de 5 centímetros y de T4 pues es un tumor que puede ser de cualquier tamaño que se llega a extender hacia la pared torácica o incluso puede llegar a tener una invasión a ganglios. En la parte de los nódulos o de estos ganglios va de una estadificación N0 a un N3. En el N0 tenemos que los ganglios axilares pues no son palpables, entonces como tal no hay una invasión a los ganglios. El N1 pues ya hay ganglios axilares que son móviles en la parte del lado del tumor. En un N2 son los ganglios axilares fijos, pero como tal, o sea, ya son palpables. Y algo importante aquí es que todavía no hay metástasis, o sea, se ha limitado
hasta esas zonas. Y en un N3, pues ya hay una metástasis a lo que son los ganglios supra e infraclaviculares, o sea, ya no se limita solo a los axilares, ya llega un poco más lejos. Y en la parte de metástasis hay una M0 a una M1 y una MX. En M0 es una ausencia total de metástasis. En M1 ya hablamos de una metástasis a distancia y una MX es que no se puede evaluar el grado si es que hay o no la metástasis. Em, Después de eso, se utiliza lo que es la parte de la asignación del estadio, que esta TNM y la asignación de estadio van más o menos de la mano, que es lo que vamos a ver en la siguiente imagen. Pero bueno, pues aquí tenemos que conocer que hay 4 estadios. El cero es un carcinoma in situ, que es un cáncer que está confinado solo a los lóbulos o los conductos de la mama, entonces pues todavía no se ha propagado a tejidos circundantes. Un estadio uno nos habla de un tumor pequeño con o sin propagación a los ganglios linfáticos cercanos. Un estadio 2 habla de un cáncer en ganglios linfáticos axilares o cercanos a lo que es la clavícula. Estos pueden o no tener un tumor de 2 a 5 centímetros en la mama o puede ser que sea un tumor de más de 5 centímetros que no tenga cáncer en ganglios linfáticos cercanos. O sea, hay que ver esa parte de los criterios de asignación del estadio. Después está el estadio 3, que se divide en estadio 3A, 3B y 3C. Cada uno tiene sus características específicas, que pues en esta parte coloqué en el lado derecho para que pues un poquito más desglosado, pero es importante que también chequemos estas características de manera minuciosa, ya que tengamos los resultados de la biopsia o resultados patológicos. Y en el estadio 4 pues tenemos lo que es el cáncer, donde ya está diseminado a otras partes lejanas de lo que es el cuerpo o el tumor primario. Y de esta manera, pues podemos unir en esta imagen lo que es la clasificación TNM y los estadios clínicos. Y se hace como tal una correlación entre ambos por las mismas características que ya mencionábamos y unas cuantas más agregadas. Bien, también se le puede otorgar un grado que pues este básicamente nos determina la función que están teniendo las células cancerosas en comparación a las células normales. Entonces aquí se utiliza también como predictor pronóstico y de tratamiento. Y bueno, aquí este es un poquito más eficaz porque ya nos está hablando precisamente de los cambios celulares. Em, Tenemos un grado uno, 2 y 3. El grado uno es el grado más bajo o bien diferenciado, donde las células cancerosas pues tienen un aspecto ligeramente distinto a las células sanas, pero pues también tienen un crecimiento lento y organizado, aunque aquí ya no es normal. Pasa a un grado 2 cuando es un grado moderado o moderadamente diferenciado, cuando las células cancerosas tienen un aspecto diferente a las sanas. Crecen y se dividen un poco más rápido, entonces pues aquí ya vemos una diferenciación. Y en el grado 3 es el grado más alto y aquí las células son poco diferenciadas porque pues ya tienen este aspecto muy diferente totalmente a las células sanas. Entonces aquí crecen con un patrón más rápido, desorganizado e irregular y con muchas células en división constante. Em, También tenemos la parte de la categoría, que este es otro sistema de clasificación, y tenemos 5. Clasificación o categoría uno, que es el in situ, que hay células anormales, pero no se han diseminado a otros tejidos cercanos. Em, la categoría 2, que es el localizado, el cáncer está limitado a un lugar donde empezó y no hay signos de diseminación. La categoría 3, que es regional, el cáncer se diseminó a los ganglios linfáticos y a tejidos y órganos cercanos. Categoría 4 es el distante, que el cáncer ya se ha diseminado a otras partes distantes del cuerpo. Y la categoría 5, que es desconocida porque no hay suficiente información para determinar el estadio en el que se encuentra el cáncer. Entonces, pues si hacemos un poquito de memoria, pues estas escalas y estas clasificaciones tienen muchas cosas en común, aunque algunas se enfocan en otros apartados, como lo vimos en el TNM, que es el tamaño, la invasión a ganglios, la metástasis, al igual que pues la parte de la asignación del estadio y en estas últimas, pues la categoría. Pero bueno, básicamente son estas escalas y clasificaciones que utilizamos dentro de lo que es la evaluación del cáncer de mama. Bueno, hablando de los factores pronósticos, vamos a tener que los principales se van a obtener a través de lo que es la biopsia. Obviamente también va a depender de lo que va a ser la edad del paciente, que entre más joven va a tener más riesgo. Y también van a haber otros, como puede ser lo que es el tamaño del tumor, la afección a los ganglios axilares, que esto va a depender del número de ganglios que estén afectados, el grado de diferenciación celular, que cuanto menos diferenciado esté el tumor, tiene peor pronóstico. También la expresión de los receptores hormonales, que la expresión del receptor hormonal es un factor de buen pronóstico y a la vez es un factor que predice la respuesta al tratamiento hormonal. Igual la expresión o amplificación del HER2 y el subtipo de cáncer de mama, que el subtipo luminal A es el que tiene un mejor pronóstico y el triple negativo es el que va a tener un peor pronóstico.
Y bueno, iniciando con la cirugía, pues el tratamiento quirúrgico incluye la excisión de todo el tejido invasivo con márgenes amplios. Van a existir dos tipos de cirugía, que es la cirugía conservadora, que pues se va a extirpar solamente la parte de la mama que tiene cáncer, y la segunda pues es la mastectomía, que pues extirpa totalmente la mama e incluso pues el tejido que se llegue a encontrar afectado. Y bueno, algunos tipos de esta mastectomía pues pueden ser la subcutánea, la simple, la radical y la radical modificada. Después tenemos la radioterapia, que estás en las primeras fases de cáncer de mama. La radioterapia pues puede evitar que una mujer tenga que someterse a una mastectomía. Y esta pues va a tener como objetivo tratar los tumores microscópicos residuales que permanecen en el tejido mamario o en los ganglios linfáticos y por lo tanto pues nos van a reducir las posibilidades de que haya una recidiva que pues esté afectando a otros órganos cercanos. En la quimioterapia, pues aquí vamos a tener dos, que va a ser la quimioterapia adyuvante y la neoadyuvante. En cuanto a la primera, pues esta es una quimioterapia posterior a un tratamiento quirúrgico y va a tener como objetivo pues evitar la recaída. Y en cuanto a la quimioterapia neoadyuvante, pues esta hace referencia a la administrada antes de una cirugía o la usada como terapia estándar. En este caso podemos utilizar lo que es el doxorubicina, epirubicina, paclitaxel, doxetacel, 5-fluorouracilo, ciclofosfamida y el carbopiantino. En cuanto a la terapia hormonal, pues esta se utiliza en mujeres que padecen cáncer de mama con receptores positivos a estrógenos o que sean positivos a receptores de progesterona después de un tratamiento quirúrgico, esto pues para evitar el riesgo de recaída. Y los medicamentos más empleados en la práctica clínica van a ser el tamoxifeno y los inhibidores de la aromatasa. Y bueno, también vamos a tener una terapia dirigida o biológica, que esta pues es especialmente utilizada en los casos donde los medicamentos de quimioterapia no van a ser eficaces. Tal es el caso del mama de HER2 positivo, que aquí pues el medicamento más usado en esta terapia va a ser el trastuzumab, que es un anticuerpo monoclonal humanizado IgG contra HER2, el cual pues tiene un mecanismo de acción de inhibir la proliferación de células humanas tumorales que sobreexpresan este HER2. Y bueno, eso sería todo de parte del equipo.